Hermano, y dígale, con los ojos que tú me ves, dígale, no son con los ojos que Dios me ve. Cuando nosotros vemos a nuestros hermanos, una de las primeras cosas que nosotros vemos son los errores. Voltea con tu hermano y dígale, voy a hacer lo posible dentro de toda mi fuerza de no verte solamente los errores. Nosotros como humanos tenemos el aquello de, por lo regular, lo único que le vemos a la gente son los errores. ¿Puede decir amén conmigo? Duele mucho decir amén. ¿Verdad que sí? Amén. Es cierto, tendemos a ver los errores de la gente nada más. Nos cuesta ver el trabajo que Dios está haciendo con cada uno de nuestros hermanos. Hay plantas sobre la tierra que cuando ellas crecen bien despacito. Por ejemplo, el cactus es una de las plantas que crece bien despacito. Si usted va a una casa y usted mira un cactus de aquellos así, como le dijera, son así redondos, tienen espinas por todos lados y son redonditos de arriba. ¿Okay? Si usted lo mira y el cactus está como de este tamaño, es un cactus que tiene como 10 años. ¿Aló? Como 10 años. Y no importa cuánta agua le eche, él tiene una velocidad para crecer. Y cuando ese cactus tenga 100 años, va a estar como de esta estatura. Y recién le va a estar empezando a salir uno de los brazos. Cuando cumple 200 años, ha crecido otro par de pies y le está saliendo otro brazo. Tiene una velocidad para crecer. Ahora, hay otras plantas como el bambú. ¿Cuántos conocen el bambú? Amén. Amén. El bambú crece a 3 pies diarios. Cada día crece 3 pies. No sé si me doy a entender. Si usted pudiera poner una cámara para grabar todo y después lo aligera, usted se daría cuenta cómo el bambú está creciendo. Entonces, nuestros hermanos que están sentados ahí a la par suya también tienen su propia velocidad para crecer. Y porque nosotros no lo vemos crecer, no quiere decir que el hermano no esté siendo trabajado por las manos de Dios. Amén. Aleluya. A los que están tomando notas, hoy vamos a hablar, ponga en su cuaderno como título, viéndote como Dios te ve. Quiero que vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios. Y tengo que hablar de los Corintios porque eran los hermanos más ejemplares dentro del Nuevo Testamento. Y eran unos hermanos que ayudaban a los maestros a hacerse buenos maestros. Eran hermanos que al mismo apóstol Pablo a veces lo sacaban de onda. Eran de aquellos hermanos que cuando llegan a la iglesia hablan y critican a medio mundo aunque no hagan nada. Los hermanos de Corintios no eran los de la iglesia perfecta, eran hermanos que les gustaba llevar y traer. No eran necesariamente el mejor ejemplo de cómo ser cristianos. Entonces, para aprender de ellos tenemos que ir a Corintios. Vaya conmigo a la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios 4, 7. Segunda de Corintios 4, 7. A ver. Amén. ¿Ya llegaste? Sí. Bueno, vamos pues. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Diga conmigo, en vasos de barro. En vasos de barro. Diga conmigo, en vasos de barro. En vasos de barro. Voltee con uno de sus hermanos y decirle: tenés cara de jarrilla de barro. Tenés cara de pichel de barro, dígale, porque no entendió que es jarrilla. Okay. Dios cuando decidió hacerlo a usted y a mí, decidió hacernos vasos de barro. Diga, vasos de barro. Eso no tiene ninguna deshonra.
tierra. Dios desde el principio decidió hacerlo de barro a usted. Génesis 2:7 dice que tomó del polvo de la tierra, formó al hombre y sopló en su nariz. Cuando usted va a leer la palabra polvo, se puede traducir sí como tierra en polvo, o se puede traducir también como lodo, barro. Entonces, cuando nosotros venimos ante Dios y hacemos la famosa oración, Señor, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. También le estás diciendo, Señor, yo también soy parte de esa tierra de la cual tú hiciste al hombre. Entonces, que se haga tu voluntad en mí también de esta manera. Entonces, cuando nosotros vemos en Corintios, Pablo está decretando algo acá bien importante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, dice esta traducción. Ajá. Y no de nosotros. En otras palabras, la intención de Dios es hacer de nosotros que, a pesar de que seamos vasos de barro, que a pesar de que seamos personas frágiles, además de que tengamos eso, que podamos expresar el poder de Dios, pero que a través de ese poder de Dios se sepa que no es de nosotros ese poder, sino que es algo que Dios nos ha dado, es algo que nosotros tenemos que entender, es algo que tenemos que saber. El propósito de Dios es darnos de su poder para que nosotros lo podamos expresar. Pero yo, hermano, si Dios te ha escogido a ti. No sé si alguna vez ha visto vajillas de barro. Amén. ¿Cuántos conocen lo que es una vajilla de barro? A ver, vasos, platos, picheles, todo de barro. Amén. Usted agarra dos vasos y no son exactamente iguales, aunque los haya hecho la misma persona. Tienen sus diferencias entre ellos. Algunos tienen sus imperfecciones. ¿Aló? Pero aún con las imperfecciones que tengas, así te quiere usar Dios. Así es. Voltea con un hermano y decirle, yo tal vez puedo ver tus errores. No, pero dígaselo pues, de veras. Dígale, yo tal vez puedo ver tus errores. Yo también puedo ver tus errores. Pero Dios escoge verte como un producto terminado. A Dios no le importa qué tan imperfecto seas. A Dios le importa que Él tiene un propósito contigo y que, a pesar de lo que sea, Dios va a cumplir su propósito con las vasijas de barro en los cuales Él escondió un tesoro. Estábamos hablando la semana pasada de Esther. ¿Qué significa Esther? ¿Se acuerda? Secreto escondido. Es un tesoro escondido. En otras palabras, y vuelvo y traigo otra vez el mismo mensaje, sea de entender que usted es un vaso de barro frágil tal vez, pero Dios quiere hacer y cumplir su propósito. Ahora, en un vaso de barro, Dios quiere esconder su poder. Miren, a veces nosotros vemos las cosas que Dios hace o cómo Dios funciona, y a veces no nos explicamos cómo es que Dios puede comprender a este hermano o aquel otro hermano, o cómo es que yo hago una cosita así chiquita y Dios conmigo es bien duro, pero aquel otro hermano hace un montón de cosas y Dios, parece que Dios no le pusiera atención. ¿Aló? ¿Nunca se ha sentido así? Amén, ¿verdad que sí? Sí, o que Dios trata contigo así como tú tratas con otros. Porque con la medida con la que tú mides, Así serás medido. Así es. ¿cómo es? Así seremos medidos. Exactamente. Entonces, si tú sos bien gacha con la gente, Dios es bien gacha contigo. Aleluya. Ahora entendemos. Si tú sos bien machete con la gente, Dios es bien machete contigo. Así es. Okay. Cuando tú empezás más a ir a ver en la gente, más allá de los errores que están teniendo, entonces Dios empieza a tratarte de la misma manera, empieza a tratarte más allá de los errores
viendo en ese momento. ¿No me cree? Me está viendo así como con cara de asustado. Dios tiene un gran propósito, el propósito eterno de Dios, el propósito desde el principio de la creación del hombre. El propósito de Dios era darle la tierra a los hombres. Toque a alguien y diga, el propósito de Dios siempre ha sido darle la tierra a los hombres. Desde que Dios hizo todo, su intención no fue sacarte en un carro, en una ambulancia de emergencia de un mundo caótico que se estaba acabando. Su intención de Dios desde el principio de todo era entregarte la tierra para que tú la juzgaras y para que tú la poseyeras.